Bienvenidos al fútbol. ¿Cómo están ustedes, amigos de Deportes Misiones TV? Estamos en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Una jornada histórica. El fútbol misionero y en particular el fútbol posadeño busca un nuevo campeón. Y nada menos que este escenario histórico donde 1 de octubre de 1971, en esta misma cancha, se presentaba Boca por la primera fecha del torneo nacional ganándole 1-0 a Guaraní Antonio Franco en la primera incursión que tuvo un equipo de la provincia jugando los viejos torneos nacionales en ese mismo escenario. De hace exactamente 52 años atrás estamos para vivir esta jornada de fútbol, definiendo el torneo de la Liga, el torneo de apertura que lleva el nombre de César de Camilli, nada más ni nada menos que para homenajear a uno de los más grandes directivos que tuvo Guaraní Antonio Franco, que busca una consagración después de 8 temporadas. Han pasado ya más de 15 campeonatos sin que Guaraní, en 2014 y cuando jugaba la Primera B Nacional, mire si ha pasado tanta, pero tanta agua debajo del puente. 2014, Guaraní acostumbrado a ganar los torneos locales aún a pesar de poner juveniles, de poner chicos de las inferiores y algún que otro integrante del plantel del Argentino A entonces o de la B Nacional por aquellos tiempos, 2014, Guaraní se daba siempre el gustito de vez en cuando de dar una vuelta olímpica. Pero han pasado esos 8 años sin que la franja volviera a estar definiendo un campeonato. Y está a solo 90 minutos de conseguir el gran objetivo cuando se van los jugadores de Guaraní después de hacer la entrada en calor rumbo a los camarines para volver en un ratito nada más con la indumentaria con la cual van a afrontar el partido. Digo, Guaraní está a 90 minutos de lograr ese título que tanto desea, que tanto añora, pero que fundamentalmente se autoimpuso como una exigencia para jugar este campeonato, porque dejó varios nombres, muchos pesos pesados del último plantel que llegó hasta la final del Regional Federal Amateur, la cual terminó perdiendo con Juventud Antoniana de Salta en Santiago del Estero cuando se va la picada rumbo a los camarines también para en un ratito ingresar al campo de juego. Dejó, digo, buena base de ese plantel y se autoimpuso como condición luchar por el campeonato, volverlo a ganar al campeonato de la Liga Posadeña. Y no le ha ido mal. Ha hecho una gran campaña, ganó la primera final el pasado fin de semana que tuvimos la posibilidad de narrar para todos ustedes en cancha del conjunto de Villa Cabello y ahora con un empate le alcanzará para festejar ante su gente. Esta misma gente que está llenando, colmando sus instalaciones porque hay un gran movimiento afuera de la cancha. Ya hay más de 2.500 personas dentro del estadio, si no me quedo corto, quizás más. Una gran asistencia de público para ver este partido que todos esperemos sea un gran espectáculo y que quede en poder de aquel que haga mejor las cosas, de aquel que juegue mejor. Se espera un gran recibimiento para Guaraní Antonio Franco en apenas 5 minutos cuando ingresa al campo de juego. Que vamos a tener el gran gusto y el privilegio de narrar para todos ustedes, acompañándolos en la señal de Deportes Misiones TV y hoy también a través de Canal 6 de Posadas. Los saludo a quien nos va a acompañar como el analista, como el comentarista esta tarde, Leandro Borges. Bienvenido a la Transmi, muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes, Roberto, toda la gente que se va sumando a la transmisión de Deportes Misiones con este color. Qué lindo que es el fútbol posadeño, qué lindo que es el domingo de fútbol, qué lindo que es que la familia pueda venir a disfrutar y esperemos, como lo decía vos, sea una fiesta, que reine la paz en la tarde de hoy
ya listos los equipos en los vestuarios para salir al campo de juego, con las formaciones también ya confirmadas, tanto por el lado de Guaraní como por el lado de La Picada. Bueno, a ver, vos decías y contabas un poco de historia y también podemos repasar un poco de lo que fue el camino de estos dos equipos hacia este partido definitorio. Recordemos que el fin de semana pasado en el Villa Cabello, en el oeste de la ciudad, había ganado el conjunto de Guaraní por 1-0 y por eso llega con ventaja en la tarde de hoy. En el caso de que La Picada gane por diferencia de un gol, todo se va a definir de los 12 pasos. Va a haber tanda de penales para ver quién será el campeón de esta copa, de este torneo Apertura César de Camelli.
Y Antonio Franco lentamente en el campo de juego. Está la franja. Está el equipo que sacaba una pequeña diferencia en el partido de ida. Acompañado por una gran cantidad de niños que están llevados de la mano por cada uno de los 18 jugadores del plantel que dirige técnicamente Carlos Marzuk. Cuando aparece la picada y explota la cabecera de Calle Ivanovski, explota la cabecera del otro lado. Allá está el verde amarelo de Villa Cabello, el Tren del Oeste, haciendo su aparición en el campo de juego. Otro gran recibimiento para el equipo de los hermanos Claudio y Leopoldo Benítez. Bombas de estruendo que se escuchan seguramente como fondo de transmisión de una gran recepción también para el conjunto de la picada. Mientras posa para los reporteros gráficos el plantel de Guaraní Antonio Franco, vamos con las formaciones de los equipos en la voz Leandro Borges a través de Deportes Misiones TV. Con la número 1 Eduardo Flores, la 2 para Enrique Villalba, la número 3 para Manuel Roa, Matías Barrientos, con la número 4 Denis Benítez, en la número 5, la 6 para Rodrigo Lechner, la 7 para Brian Domínguez, la 8 para Pablo Mota, la 9 para Gastón Caruso, la 10 para Cristian Barinaga, la 11 para Ezequiel Monzón Cabral. Ahí están los 11 jugadores de Guaraní. Se cantan por los dos colores que van a pujar durante 90 minutos por ser los campeones del fútbol de la Liga Posadeña. Así va la picada, así va el conjunto de Villa Cabello. La número 1 para Franco Roa, la 2 para Ernesto Mazzacote, la 3 para Gustavo Martínez, con la 4 Carlos Ayala, la número 5 para Ramón Zarza, la número 6 para Fabio Chávez, la número 7 para Ezequiel Urunaga, la número 8 para César López, la 9 para Guido da Silva, la 10 para Esteban el Tucu Gamarra, la número 11 para Santiago Benítez. Perfecto. Autoridades del partido, la cuarteta arbitral que está en la mitad de la cancha. El árbitro será Alejandro Sanabria, el joven árbitro. Asistente número 1, José Leguizamón. Asistente número 2, Lucas Suárez. Y el cuarto árbitro para esta tarde, Miguel Soria. Allí están saludándose los capitanes Barinaga y Chávez. El 10 de Guaraní, el 6 de la picada. La foto para el recuerdo de hoy, más de 10 fotógrafos dentro de la cancha. Va a quedar de a poquito todo listo para dar comienzo al partido. Hay una gran expectativa. Están los trofeos que van a recibir al final, en la ceremonia final del partido, tanto el campeón, el ganador, como también el subcampeón de este torneo. Ahí lo tienen ustedes. Esos dos trofeos dentro de 90 minutos o quizás un poquito más. Si hay penales, tendrán dueños. Van a cambiar de lugar en la cancha, lógicamente. Primer tiempo con las hinchadas, los arqueros, hinchadas rivales en sus espaldas. Arco que da espaldas al centro de la ciudad para Franco Roa. El portero de la picada, Eduardo Flores Oríquez, va el trotecito hacia el arco que da espaldas al río Paraná. Va a quedar de a poquito todo listo para el comienzo de este gran partido que vivimos a través de Deportes Misiones TV. Moverá la picada. Frente a la pelota Guido da Silva, controla todo Sanabria, pita el árbitro. Señores, no estaban dadas las condiciones. Ahora sí, se juega. La tiene Martínez. Chávez, Martínez. Sale la picada por el costado izquierdo, otra vez con Chávez. Otra vez con Martínez. Devuelve a la mitad de la cancha. Corta Mota. Juega Mota. Buscaba Brian Domínguez, arranca Domínguez.
Cierra Urunaga, le pone el cuerpo, después lo empuja. El de Guaraní comete infracción y el árbitro da tiro libre. El primero del partido para el conjunto visitante. Balón largo, cabecea hacia adentro, Matías Barrientos. Se viene por la derecha Ayala, corre Ayala. Cierra en el fondo, Manuel Roa. Levantaba la pelota. El jugador de Guaraní se pierde afuera. Por el costado izquierdo de su ofensiva. No podía allí el chiquito Monzón Cabral. Lateral que tiene que hacer por la derecha para el conjunto de Villa Cabello. Cristian López con el lateral, levanta el volante medio Zarza, la baja con el pecho Zarza, la manda para adentro, corta Denis Benítez, toca Mota, sacará Lechner de zurda, cabecea Monzón Cabral, de cabeza, intentaba Mazacote, se viene Guaraní habilitado en la izquierda, Barinaga por adentro, la pide Caruso, viene el centro pasado, atención, llega Domínguez, coloca el centro, rebota. El centro en Martínez y se va al córner. Primer tiro de esquina. A los 2 minutos de esta primera etapa. Se canta y se canta por Guaraní. Se canta y se canta por la picada. Claro que son muchos más los locales. Barinaga de derecha. Mota de zurda. Dará la orden el árbitro. Se va Mota. Barinaga con el centro. No pudo cabecear Caruso. Cuando salía media Franco Roa. La busca Denis Benítez, se le escapa afuera. Saque de banda en defensa para la picada. Sigue entrando gente, aunque usted no lo crea. Un gran marco tenemos en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Devuelve con el pie Franco Roa. La baja Mota. Peleaba con Urunaga. Gana Caruso. Benítez. Domínguez. Pasó al ataque Barrientos. La tiene Domínguez. Hace la personal. Lucha Santiago Benítez. Marca otra vez Brian Domínguez. La manda de punta Urunaga fuera de la cancha. Barrientos, que va a ser la salida a los 3 minutos de este primer tiempo. Anticipo de Chávez, busca a Gamarra, el Tuco se le escapa afuera. Saque de costado para Guaraní, que va a ser sin apuros. Barrientos. Comenzó Guaraní tomando la iniciativa, Leandro. Sí, el aliento del público y obviamente jugar en su estadio iba a hacer que Guaraní sea el que salga a proponer, más allá de que la picada está abajo en el marcador. Caruso. Barrientos con un centro, atención, entra Monzón Cabral, la dominó, le pone el cuerpo y le gana limpiamente Mazacote, la sacó mal, la regaló Domínguez, coloca el centro, llegaba Barinaga, devuelve, como puede Chávez, le quedó para Mota de zurda, sacó Roa volando hacia la izquierda, evitó el gol, se viene Domínguez, marca con todo, tirándola al lateral Gustavo Martínez. La primera fue para Guaraní. Tendrá que aguantar la picada estos primeros minutos porque Guaraní le metió adentro del área y ahora espera agazapado el conjunto del oeste. El lateral lo va a hacer desde la derecha. El jugador Domínguez, que se venía, coloca el centro. Barinaga, rebotón. Martínez, segundo tiro de esquina.
Martínez, Zarza, Gamarra, Chávez, César López. Juega bien para Gamarra, foul y tarjeta amarilla para Monzón Cabral. Amonestado Monzón Cabral por la falta dura en perjuicio de César López. Mazacote, Gamarra, pelota larga para Ayala que aparece como extremo derecho. Por adentro la pide Benítez. Ayala, devolución de pared corta. Denis Benítez. Roa, Denis Benítez que la tira afuera. Lateral. Jugaron corto. Busca el balón. César López. Ataca la picada que pierde 2-0 en el global. Guido da Silva la cambia toda a la izquierda para la llegada de Martínez. Atención. Se viene Martínez, coloca un centro sobre el arco. La pelota que cae detrás de él. Y será salida de fondo para Guaraní, que está ganando 2-0. Porque al gol de Caruso en Villa Cabello le tenemos que sumar el de esta tarde. 21 minutos se cumplen. Chávez de cabeza. De cabeza Manuel Roa. Chávez. Manda Gamarra para adelante. Llega primero Lechner. Mota. Roa. Manuel Roa. Pelota larga, anticipo de Mazacote con el pecho. Zarza. Gamarra. La tiene Gamarra. La pisa. No tiene pase. Abrió para César López. Fuerte falta de Monzón Cabral que queda al límite. Lo volvió a golpear Monzón Cabral a López que queda en el piso. Recién lo amonestaron y casi que le saca la segunda amarilla a Sanabria al 11 de Guaraní. Tiro libre que va a practicar desde la derecha Gamarra. En forma de centro, desde la mitad de la cancha. Gana Guaraní 1-0. Centro al área, devuelve de cabeza Brian Domínguez. Caruso, solo. Aparece Barinaga por la izquierda, por la derecha si lo ve. Está solo Domínguez. Barinaga apuntó al arco. Bueno, los aplausos para el capitán de Guaraní que le pegó muy mal a la pelota. Ahí veíamos la maniobra, la diagonal, la personal de Barinaga y el remate que se va totalmente desviado. Martínez, Chávez, Gamarra. Comenzó a tener un poquito más la pelota, la picada, pero lejos del arco de Flores que todavía no ha sido inquietado. Mazacote, Benítez, Gamarra, un rebote en Denis Benítez. Foul de Gamarra y tarjeta amarilla para el 10. Otro amonestado. Van 4 ya. Ahí lo empujó. Bueno. A Gamarra lo empujó. También amonestado Denis Benítez. Bueno. Atención, Guaraní tiene 4 jugadores ya con tarjeta amarilla. La tarjeta que acaba de ganarse Denis Benítez realmente es insólita. Porque ya estaba todo cobrado. No había nada para poder cambiar y le pegó un empujón al jugador de la picada. Juega Domínguez, recibe Denis Benítez. La saca contra la derecha para Domínguez, coloca un centro, puerta de área. Llegaba Caruso, saca Mazacote, busca Denis Benítez. Barinaga, la tiene Barinaga. La cambia a la derecha solo Barrientos. Toca para Domínguez, anticipo de Chávez. Martínez que la hace rebotar en Barrientos. Saque de costado favorable a la picada. Sale por la derecha con César López. Ayala atrás con López. Mazacote.
cerró hacia atrás con el arquero Franco Roa. No puede Gamarra. Sí. Denis Benítez después la perdió con Santiago. Benítez va a la contra. Atención, viene Urunaga. Le gana limpiamente Brian Domínguez. Recibe Monzón Cabral. La pisa, lo dejó por el camino desparramado. A César López, se va Monzón Cabral. Atención, el chinito está en el área. Amagó, desbordó, coloca. Iba a colocar el centro. Terminó cayéndose y desperdiciando una buena chance cuando ya le cerraba el camino Mazacote. Sale la picada. Gana Guaraní. 1-0. Gol de Caruso, más el 1-0 de la ida. Gol de Caruso, 2-0 el global. César López. Corta Denis Benítez. Villalba. Pase largo, exigido para Barrientos. La pelota no se va. Juega Urunaga, que es uno de los amonestados que tiene este partido. Zarza. Gamarra. La pisa Gamarra. Foul de Caruso, reclaman todos porque entienden que no hubo falta. Zarza, Da Silva, Urunaga, pelota larga para Ayala, habilitado, atención que puede estar el empate, está Ayala, le pegó al arco, pegó en el travesaño, llegó Guido Da Silva, Santiago Benítez pide el mano, el árbitro dice que no, pedían penal, se ha salvado de milagro Guaraní, gran remate de Toti Ayala. El arquero Flores y el travesaño no le llegaron el empate al conjunto de Villa Sarita. Y después ese centro de Da Silva que todos reclamaron. Mano. El árbitro dice que le pegó en la pierna. Zarza, Chávez. Mazacote. López. Busca Ayala, marca Manuel Roa. Lateral que va a ser Carlos Ayala. Gamarra, Mazacote que se adelanta. Se anima el 2. Tocó con Da Silva. Mazacote, gran jugada personal. Sigue Mazacote, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero de punta Flores. Flores evita el empate. Gran jugada personal de Mazacote. Fue limpiando el camino a pura gambeta el 2 desde la mitad de la cancha. Y desde la puerta del área remató de punta abajo. Y el arquero Flores en 2 tiempos evitó lo que pudo haber sido el empate. Ahí lo vemos. La gran contención del arquero Flores ante la gran jugada personal de Mazacote. Se salvó Guaraní. Ha mejorado mucho la picada. Martínez, Urunaga que se equivoca, corta Mota. 28 minutos se cumplen del primer tiempo, gana Guaraní 1-0, 2-0 en el global. Chávez tira un taco, pretendiéndolo hacer rebotar en Mota. El balón se fue directamente afuera. Saque de banda que va a ser Barrientos para Guaraní. Brian Domínguez lo dejó en el camino a Martínez, coloca el centro. ¡Oye! El remate de media vuelta de Monzón Cabral. Queriendo sorprender al arquero Roa, pegó en la parte exterior de la red. Saca Chávez. Busca Ayala, la pelota lo supera, Elia su marcador. Foul de Roa, tarjeta amarilla. Tendremos que seguir atentamente la evolución de las tarjetas amarillas porque en Guaraní yo tengo 4 amonestados ya. Y en la picada tengo 2. Gamarra, Mazacote. Gamarra. López, que la hace rebotar en Monzón Cabral. Saque de costado. O falta. Mano cobró. Mano de Monzón Cabral. Que es uno de los amonestados, recordamos. Atención, suben a buscar el golpe de cabeza. Chávez y Mazacote. Se queda para el relevo Zarza con Urunaga. Para marcarlo a Barinaga. Centro de Gamarra sobre el área. Arriba Guido Da Silva, más alto. Villalba. Sacándola por un costado. Lateral que tiene que hacer Urunaga.
Lo va a mandar al área. Se entusiasma los hinchas de La Picada con el buen pasaje de este momento del partido de su equipo. Viene el centro, la peinaba Guido da Silva, chilena. Espectacular devolviendo. En el fondo Villalba. Le cae a César López. Gamarra. Gira. Mazacote. Cuidado. Casi se la roba Caruso. La pone en la puerta de área. Guido da Silva. Abrió a Urunaga habilitado contra la izquierda. Centro de Urunaga. Rebota. En el número 7, Brian Domínguez. Primer tiro de esquina para La Picada. Contra 2 que tiene Guaraní. Urunaga que le va a pegar desde la izquierda. Dejó su lugar para que lo haga el Tucu Gamarra. Media hora. Primera etapa, gana Guaraní 1-0. Gamarra que le pega. Devuelve de cabeza. Manuel Roa. Urunaga. Mano en el camino de Barinaga. Tiro libre que ya hicieron. Barinaga, otro los amonestados, ¿no? Urunaga rebotó la pelota en Benítez, que está amonestado. Busca el chinito Monzón Cabral, foul de Chávez, que había salido lejos. En realidad que había quedado en la jugada anterior buscando el golpe de cabeza en el área de Guaraní. Gana la franja 1-0, pero La Picada ya por merecimientos, por las situaciones que tuvo en el partido, merece estar al menos igualando, ¿no? Aquel remate de Ayala que desvió el arquero Flores, pegó en el travesaño, y esta última, ¿no? Pelota contra el área, sale Franco Roa. Domina el portero. La manda larga. Guido da Silva. Saca a Villalba. Urunaga. Perdió con Denis Benítez. Sacó Barrientos. De cabeza para adentro Chávez. Mazacote. Chávez. Franco Roa, el arquero de La Picada. Con los hinchas de la franja en sus espaldas. César López. Zarza. Traslada la pelota a Nico. Juega con López. Ayala. Nico. Gamarra. Gira. Perdió con Mota. Y la pone para Barinaga. Atención, está en el área. Barinaga por adentro. Llega Mota. Mota. Justo se la pellizcó Zarza. Después la sacó Mazacote. Denis Benítez. Barrientos. Centro. Llega Barinaga. Arriba Mazacote. César López. Zarza. Adelantó y perdió la pelota. Y después comete infracción sobre Benítez. Tiro libre para Guaraní. Lechner le va a reclamar la tarjeta amarilla a Zarza. 32 minutos. Mientras vemos la infracción. La pierna adelantada de Nico Zarza sobre Denis Benítez. Pide atención el árbitro para el jugador de Guaraní. Zarza se está recuperando. Ahí lo tenemos. Primer plano para usted. El número 5 de Guaraní recibiendo la atención médica. 33 se cumplen de este primer tiempo. Lo gana Guaraní con el gol de Caruso a los 8. Después de una jugada polémica que realmente ocupará buena parte de todos los programas deportivos de la semana de la televisión misionera. Porque fue una jugada de interpretación. La posición adelantada en la cual quedaba Chinito Monzón Cabral, que motivó que el asistente Leguizamón levantara la bandera, pero después la jugada continuó con Barinaga y no intervino nunca Monzón Cabral. Atención, Barinaga de derecha, Mota de zurda, 25 metros en línea recta, casi perpendicular a la valla de Roa. Guaraní para buscar ampliar la diferencia. Reclaman los jugadores de La Picada porque movieron la pelota de ubicación los de Guaraní. Reacomoda la barrera Roa. Sabe que esto es mucho riesgo. Barinaga de derecha. Mota que algo le dice.
Va Barinaga arriba. Medio metro del travesaño. El disparo de Cristian. Ahí vemos la repetición. El tiro libre de Barinaga. Y la pelota que se va por encima del travesaño. 1 metro. La peina Denny Benítez para atrás. Corta Manuel Roa. Mota. Lo enganchó al pasar Carlos Ayala. Quedó en el piso. Tarjeta amarilla para Carlos Ayala. Otro amonestado en el partido. Siete tengo. 4 de Guaraní, 3 de La Picada. Y van 35 apenas. Lechner para pegarle desde la mitad de la cancha. Somos Deportes Misiones TV. En vivo y en directo viviendo la final del fútbol posadeño. Cabecea para adentro Barinaga. Sale el arquero Roa y en 2 tiempos controla. Hoy también a través de Canal 6. Pelotazo largo de Franco Roa arriba Villalba. Devuelve de cabeza. Urunaga de cabeza. Domínguez con la pierna derecha tirándola para adelante. Barinaga que intentaba un lujo de taco. La quiso jugar Chávez. Ganaba Domínguez. Lo desplaza con el cuerpo Chávez. Busca Guido da Silva. Lechner que la revienta a la calle. Ramón García. Por encima de la platea techada de Guaraní. Una multitud en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. La tiene Zarza. Recibe Martínez. Pelota larga para Benítez. Corta Barrientos. Garuso de cabeza para adentro. Recibe Gamarra. César López. Control largo. Perdió con Benítez. Después comete infracción en el arranque de la maniobra. Monzón Cabral. Tiro libre que hace Gamarra. Zarza. Gira. La tiene Zarza. Gamarra. Chávez. Toque con Urunaga. Recibe el balón Mazacote. Gamarra. 37 se van a cumplir. Mazacote que la saca para Martínez. Martínez que la levanta para Santiago Benítez que venía a pedir la pelota corta. El pase fue muy largo y lo deja salir por línea de fondo Matías Barrientos. Se canta por Guaraní. Gana 1-0, 2-0 el global. La final del torneo Apertura César de Camili de la Liga Posadeña. Saca Eduardo Flores. De zurda. Barinaga y Domínguez no podían. Tampoco Chávez. Saque de banda. Martínez con la entrada de manos. 38 se van a cumplir. Aguanta Guido da Silva. De cabeza Villalba ganándole a Santiago Benítez. Martínez, Chávez. Gamarra que la puntea esforzadamente, mandándola directamente a la ubicación del arquero Flores que va a devolver. Se ha tranquilizado el partido, ya no domina tanto La Picada. Saca Flores. Afuera, le erró la cancha. Aplaude el técnico Marzuk, a pesar de todo, como diciéndole dale, dale. Zarza, Nico, Gambetta, jugada personal. Urunaga, Zarza, Mazacote. La tiene que sacar atrás con el arquero Franco Roa. La manda a terreno rival. Arriba Mota para atrás. Devuelve Lechner, bien plantado como siempre. Gamarra, Ayala. Gamarra. Falta de Mota. Sobre Gamarra. Tiro libre para La Picada. Y suben otra vez. El 2 y el 6. Mazacote y Chávez. A inquietarlo al fondo de Guaraní. Gamarra para pegarle a esa pelota de zurda. Urunaga para distraer de derecha. Los dos chiquitos. Monzón Cabral y Benítez en la barrera. Gamarra, punto penal. Guido da Silva que la peinaba. No se entendió lo que quiso hacer
Guido da Silva. La cuestión es que la pelota picó 2 veces y se fue por línea final. Saque de arco a los 39 y medio de este primer tiempo para Guaraní Antonio Franco, que gana y se está coronando campeón. Saca Flores, arriba Mazacote, Urunaga, da Silva, recibe Mota, corre Monzón Cabral y le va a ganar a López, atención. La tiene Monzón Cabral, amagó para adentro, salió por afuera, desbordó, centro, devuelve Mazacote. Le dije que iba a ganar. Ahí tiene un gran problema en la defensa de la picada, la marca de Monzón Cabral. Otro centro pasado, llega Domínguez. La pelota que sale del área, evita el lateral. Después adelantó la pelota por un costado de Martínez, coloca el centro, Barinaga que llegaba. Y que no pudo conectar porque lo molestaba en el salto el número 8, López. Chocaron las cabezas. López algo le dice al árbitro. López tiene el 8, pero en realidad juega de 4. Y de volante juega el que lleva la número 4, que es Tote Ayala, ex jugador de Guaraní, ¿no? La saca Franco Roa. César López, con problemas. El número 8 allí. La pierde con Monzón Cabral, que se la toca afuera. Veremos las variantes que va a introducir la picada, no tengo duda, para el segundo tiempo. Porque tendrá que cambiar. Está 2 goles abajo y no le queda otra que buscar descontar primero y después ilusionarse con un empate eventual. Toca Gamarra. López recibe Zarza. La levanta, pero pierde después Gamarra. Recupera Zarza. Chávez. La saca Chávez contra la derecha para López. Vuelve a equivocarse López, le regaló la pelota a Mota. Ahí tiene problema la picada. Pelota larga. Atención que corre Brian Domínguez y ganó. Tiene un cohete en la espalda. Coloca el centro después, para que lo elogie tanto, manda un centro como si le hubiese pegado Roberto Morales, más o menos. Saque de meta a los 42 para la picada. Hay 2 balones en la cancha. Mazacote que saca uno. Recibe Mazacote. La tira larga. Busca Santiago Benítez, ganó Mota. No puede Zarza. Lucha Monzón Cabral y le ganó a López otra vez. Y se va Monzón Cabral y puede estar el segundo. Barinaga. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Franco Roa. ¡Abajo! ¡A la ratonera! Ahí iba la pelota. El remate de Barinaga. Bien ubicado, pero sin mucha potencia. Gran desborde de Monzón Cabral. Después Barinaga casi el segundo. Ahí tienen el remate de Barinaga y la gran intervención de Franco Roa. 43 casi. Tercer tiro de esquina. Lo hicieron corto, se viene Barinaga. Última línea, viene el centro, cabecea para atrás Zarza. Y la saca como puede Gamarra. Foul. El arranque de la maniobra de Villalba, amonestado Villalba. 8 amonestados, 5 de Guaraní y 3 de la picada en este primer tiempo. Y yo les puedo asegurar que están, no sé, podremos discutir 1 o 2 tarjetas amarillas, no más de esas. En esto ha estado perfecto el árbitro. Quiere llevarlo de rienda corta al partido, se le empezó a complicar al comienzo y después lo pudo enderezar. Villalba, Mota, la tiene Mota, la pone larga para Barinaga que cabecea para arriba. Chávez no puede cabecear, le gana Caruso, el autor del gol. Offside de Caruso en el arranque de la jugada. Recibe Mazacote, 43-40. La pone Mazacote para Santiago Benítez. Abierto Ayala, pelota para Ayala. Chocaba Santiago Benítez con Roa. La pelota se fue a la calle. 4 más. Vamos a jugar. Sí, eso es lo que marcó el árbitro principal del encuentro. Muy bien. Hay 2 balones en la cancha. Ya hicieron el lateral. César López, que vuelve a perder la pelota. No es que esté ensañado con César López, pero realmente no ha justificado su inclusión como titular, lamentablemente, para el chico de la picada. Y ahí tiene problemas. Y por ahí vino todo.
el tema ofensivo de Guaraní, ¿no? Se viene Martínez. Urunaga, pasó ante la marca de Denny Benítez. Urunaga. Chávez que se adelanta, la pone en las espaldas de Monzón Cabral para Ayala. Recibe López, no puede. Le cae a Zarza. La tiene Zarza. Juega con Gamarra, evolución para Zarza. Lo van a comer y si sale la contra... Ahí, la hace muy bien Nico Zarza. Un rebote. Zarza, Mazacote. Chávez que pasó a jugar como un delantero, casi un media punta. Estos últimos minutos. La saca bien Denis Benítez. Brian Domínguez que arranca. Escapa la marca de Urunaga, combinó con Barinaga. Jugamos el primero de los 4 minutos adicionados. Manuel Roa, Barinaga, gana Guaraní 1-0. Gol de Caruso a los 8. Y Caruso también había hecho el gol del triunfo en la picada en el partido de ida. Se equivocó en la salida. Guaraní recupera Ayala. Guido da Silva. La tiene da Silva. Urunaga pasó al ataque Martínez en las espaldas de él. No lo vio. Gamarra sí lo vio. La pone para Martínez. Buen esfuerzo de Brian Domínguez. Ganándose los aplausos. Arranca el número 7. Atención que es rápido. Va la respuesta de Guaraní. Se frenó. Toca corto con Barrientos. La va a cambiar para Monzón Cabral. Prefiere tocar atrás para Mota. Apurado por da Silva. Se equivoca. Y le reclama a Brian Domínguez que no se frene, justamente. Saque de costado para la picada. Urunaga. Gamarra. Martínez. Atrás con el arquero Franco Roa. 46-30. Se van a cumplir. López. Zarza. Chávez, el capitán, que se adelanta. Martínez, Chávez, apura Guaraní. No hay falta de Caruso que se arrojaba de atrás. Rozó en Elsi, lateral, que tiene que hacer Martínez para la picada. Da Silva, que no puede, de cabeza corre Santiago Benítez, antes Lechner, tirándola por un costado. Saque de banda que va a hacer Martínez. 47 se cumplen. Chávez. Toca corto para Zarza. Recibe Zarza. Apurado por Denis Benítez. Combinó con Urunaga. Urunaga para Santiago Benítez en offside. En offside. Lo sorprende ese ataque de la picada al número 11. 47,5. Últimos 90 segundos del partido. Primera etapa, gana Guaraní 1-0. Gol anotado por Gastón Caruso cuando iban 8. Y después el reclamo. Primero el gol anulado y después convalidado. No podía Barinaga, marcado por Leo Chávez, que le tiró toda la carrocería encima. Le reclama al asistente Leguizamón, Barinaga, por una supuesta falta. Cabeceada Silva, busca Santiago Benítez. La tiene Santiago, la hace rebotar en Barrientos, que después le pegó un empujón porque le tiraba un caño. ¿Y eso desde cuándo se permite en el fútbol? 48, último minuto. Santiago Benítez que la tiene. ¿Le va a tirar otro caño? No, esta vez no pudo con Barrientos. Hay cada cosa que sucede en nuestro fútbol. ¿Cómo puede ser que alguien se va a enojar porque le tiran un caño y después le pegan un empujón encima? Al hábil. Barrientos con el lateral. No puede Caruso. Recibe Mazacote. La saca con López. López que la pone hacia adentro. Va a pitar el árbitro. 20 segundos finales. A ver si puede llegar la picada. Pelotazo largo para Tote Ayala, que cabecea, gana, pero la pelota será del arquero Flores. Y cuando devuelva Flores, se bajará el telón de la primera etapa. En el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, desbordante, rebosante de público. Nos sacó Flores. Llegamos a los 49, pita el árbitro. Alejandro Sanabria. De un cuestionado arbitraje en los primeros minutos, fundamentalmente por aquella jugada que terminó en gol. Pero me parece que fue resuelta correctamente esa circunstancia. Y ya lo vamos a explicar en un ratito nada más. Reclaman los de la picada, también reclaman los de Guaraní. Muchos de los jugadores lo que deberían preguntarse es
si colaboramos un poquito con el espectáculo, ¿no? Que es una de las primeras autocríticas que deberían hacerse los jugadores. Ahí los técnicos de La Picada están tratando de alejarlos a los jugadores de la terna, de la cuarteta arbitral. Se van los jugadores de Guaraní rumbo a los camarines. Lechner, Villalba, Barinaga y Brian Domínguez, los 4 primeros en salir. Y uno de los últimos, Gastón Caruso, el número 9, autor del único tanto con que se ha terminado esta primera etapa. Se han ido los jugadores de Guaraní el vestuario, los de La Picada lo van a hacer en un ratito nada más. Sigue protestando el cuerpo técnico de La Picada. A la cuarteta arbitral, Claudio Benítez, Leopoldo Benítez son los que más están reclamando. Y me parece que están reclamando, Leandro, mejor dicho, están reclamando por aquella jugada en la que se pidió penal de un jugador de Guaraní, que para nosotros no fue, para el árbitro tampoco, porque le hizo seña automáticamente a todos los que reclamaron que la pelota había pegado en la pierna del jugador de Guaraní cuando vino el centro de Leopoldo, de Santiago Benítez, desde la izquierda. Me parece que eso es lo que reclama la gente de La Picada. Lo del gol de Guaraní ya le vamos a contar cómo fue y por qué primero se lo anuló y posteriormente se sancionó gol. En un ratito. Después de esta pausa que hacemos en esta nueva cobertura de Deportes Misiones TV a través de Canal 6. La pausa. Ya volvemos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde por ahora Guaraní le gana La Picada 1-0, 2-0 en el global y se está quedando con el título del torneo Apertura César de Camili.
Volvemos al estadio de Guaraní Antonio Franco para el segundo tiempo. Se va a producir una variante en la picada. No volvió, como era de prever, el número 8, César Luis López. Y pone un delantero, Facundo Cabrera, el ex atacante de Sporting de Santo Pipó, para jugar el segundo tiempo. La única variante en el arranque del segundo periodo. Moverá Caruso, el autor del único gol. Señores, ya se juega en Villa Salita el segundo tiempo. Arranca Mota. Pasa Mota. Anticipo de Mazacote. Corre Urunaga. Pasó a jugar de número 4 ese jugador. Carlos Tote Ayala en lugar de César López y Cabrera acá arriba, como ven. Marcado por Lechner. La pone larga Gamarra, buen anticipo de Barrientos, arranca Barrientos, ataca Guaraní que gana 1-0. La pone por adentro para Domínguez, abrieron juego para Barinaga, viene el centro por bajo, rebota el balón en Chávez y es el cuarto tiro de esquina. Antes del primer minuto de juego, primer tiro de esquina del complemento para Guaraní. Suben Lechner y Villalba a buscar el golpe de cabeza. Barinaga desde la derecha. Se arrima Mota para el pase corto. Barinaga con el centro. Llegaba el número 4, Barrientos, de cabeza al córner. La vuelve a sacar Leo Chávez. Y es ahora el quinto tiro de esquina desde la izquierda para Guaraní, que tendrá que hacer Pablo Mota. Mientras Manuel Roa fue al banco de Guaraní a recibir una indicación. Mota para pegarle de zurda a Barinaga de derecha. Da la orden el árbitro, será Barinaga. Barinaga cerrado. Devuelve de cabeza a Mazacote en el primer palo. Le pega como viene, queriendo sorprender Denis Benítez. Se va la pelota lejos del palo izquierdo del arquero de la picada, que ya sale jugando. Ya en la primera pausa que tenga el partido les recuerdo, la jugada arriesgada que hace Mazacote, sale jugando a pura gambeta. Zarza, ya le voy a repasar los bancos de suplentes. La pone Ayala, corre Urunaga pero se le va afuera. En Guaraní están en el banco de suplentes del equipo franjeado para ingresar en cualquier momento con el número 12 Jeremías Dos Santos, cuando hay falta de Roa sobre Urunaga. 13 Luciano Villanueva, 14 Miguel Méndez, 15 Manuel Báez, 16 Lautaro de la Cruz, 17 Rodrigo Barreto y 18 Alan Almirón. Tiro libre que tiene que hacer Gamarra. Da la orden el árbitro. Casi 3 minutos del segundo tiempo. Viene el centro pasado al segundo palo. De cabeza la mandan para adentro. Saca Lechner. Más para arriba que para adelante. Completa el despeje corto. Mota. Le cayó a Brunaga. Le pegó. Y el remate se fue abriendo a medida que llegaba al arco de Flores. Saque de portería para Guaraní. En la picada están el 12 Jorge Nuremberg, 13 Rodrigo Arévalo, 14 Sergio Díaz, 15 Leandro Ríos, 16 Carlos Vicente y el 17 Cristian Echeverría. Ya se produjo la primera variante, como les decía, el ingreso de Facundo Cabrera con el número 18 por el número 8, César López. 3 minutos y medio. Período complementario. Gana Guaraní 1-0, 2-0 el global. O sea, tiene que hacer 2 goles la picada para forzar los penales. Taco de Mota. Villalba. Directamente al lateral. Martínez con el saque de manos. Zarza levanta la pelota para Santiago Benítez. Saca de cabeza Roa. Chávez. Zarza. Pierde con Benítez. Foul de Zarza, que no lo vio venir desde atrás y levantó la pierna en exceso sobre el otro número 5. Es tiro libre para Guaraní en la mitad de la cancha. Después que vuelva el balón, ¿no? Sacará el tiro libre Mota.
Recibe Manu Roa. La tiene Manuel. Engancha. Pasa de largo. Urunaga. Sigue Manuel Roa. Lo persigue Zarza. Le pegó mal parado a la pelota que se fue directamente a la tribuna donde están los hinchas de La Picada. Allá Chávez le pide por favor a los hinchas que devuelvan el balón. Alguien se lo guardó, ¿eh? Alguien se guardó la pelota en la tribuna y no vuelve. Y son hinchas de La Picada, lamentablemente, ¿no? Porque está perdiendo, digo lamentablemente porque está perdiendo. Ahí lo complicaron a Franco Roa. La tiró, larga, cortaba media Brian Domínguez, lucha Martínez. Gana Domínguez, está en el área Domínguez, coloca el centro, la bajó Monzón Cabral, Barinaga, ¡gol! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Barigol, barigol, barigol de Guaraní! Cristian Barinaga, error defensivo en la salida de La Picada. Y a los 5 minutos del segundo tiempo, Guaraní comienza a liquidar la historia. Guaraní saca 3 goles de diferencia en el global por Barinaga. Guaraní 2. Ahí está la definición. La Picada 0. Se equivocaron en la salida, lo complicaron al arquero Roa. La devolución del arquero la robó Brian Domínguez, que se metió en el área, colocó un centro, la bajó Monzón Cabral de pecho y Barinaga de derecha lo fusiló a Franco Roa para marcar el segundo. 2-0 gana Guaraní, 3-0 el global. Saque de banda, ¿qué hace Ayala? Ayala con Zarza, domina Zarza. Saca de cabeza Roa. Cabecea Mazacote en defensa. Lucha Gamarra, ganó Caruso, ataca Guaraní. No hay falta, dice el árbitro. Sale Mazacote. Da Silva, que la rebota mal. Le regaló la contra a Caruso. Se va Caruso, Barinaga y el tercero. Barinaga tapó al arquero. Caruso pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño el remate de zurda. Pegándole desde lejos. De Barrientos se va al córner. Bueno, si no se acomoda pronto La Picada, puede sufrir una goleada realmente muy abultada. El conjunto de Villa Cabello. Van 7 minutos del segundo tiempo. Pierde 2-0 y casi le hacen precio por el tercero. Viene el córner, sexto tiro de esquina, la saca de cabeza. Totalmente replegado Guido Así. Le va a la contra, corre Facundo Cabrera de cabeza, sale el arquero. Flores la traslada para adentro, Manu Roa. Pierde Denis Benítez, Urunaga. Gamarra, pelota para Guido da Silva. Lo encara a Quique Villalba. Adelantó la pelota, va a la última línea, se le terminó la cancha. Y después creo que se golpeó contra los carteles de publicidad Guido da Silva. Allá lo van a tratar de atender. Contra la pared pegó. Bueno, atención entonces. Estaremos atentos a cómo se recupera el número 9 de La Picada, que en esa lucha que mantenía con Villalba terminó rodando por línea final. Bueno, ya se recuperó por suerte. No ha sido mucho. En el brazo derecho aparentemente es el problema que tiene Guido da Silva. Gana Guaraní, señores, 2-0, 3 en el global. Barinaga el segundo. Anteriormente Caruso. Y después Barinaga, una gran tapada de Franco Roa. Y el remate al ángulo de Caruso que pegó en el travesaño. Ahí está, ¿ves? El remate de Barinaga, la tapada del arquero. Caruso, travesaño. Y se salvó La Picada del tercero. Saca Flores, cabecea Chávez. Foul de Chávez, empujándolo a Brian Domínguez, cobra el árbitro. A ver, hay alguna escaramuza, me parece. Hay alguna escaramuza en el sector de plateas. Esperemos que se tranquilicen los muchachos.
Bueno, hay alguien desmayado aparentemente. Me dicen, bueno, veremos qué sucede. Hay tiro libre para Guaraní, para el partido el árbitro. Para el partido el árbitro porque me parece que lo llamaron desde afuera como para que justamente no siguiera el partido. Bueno, a ver, ¿está bien? Ah, bueno, ya se ha recuperado ahí, perfecto. Claro, ya estaba la ambulancia adentro, pero aparentemente la persona que tenía algún problema de salud ya está bien y ahí están por sacarlo. Bueno, por suerte un susto nada más. Tiro libre para Guaraní, le pega a Barinaga, devuelve Zarza. Van 10 minutos del complemento. Gana Guaraní 2-0. 3 de diferencia en el global. Y se está coronando campeón del Apertura César de Camili. Nada mejor que un título de Guaraní para homenajear a este gran dirigente de la franja. Ahí va un médico, me parece, a atender. O van 2 médicos, 3 médicos van a atenderlo a alguien que tuvo un problema acá en la platea techada. Ataca Guaraní, ganó Brian Domínguez, coloca el centro. Monzón Cabral, gran tapada después de la chilena de Franco Roa. Gran tapada de Roa. A los 11 minutos del segundo tiempo. Roa ya es la figura de la picada. Por él, solamente por él, pierde 2-0. Nada más. Una gran atajada de Franco Roa después de la chilena del chinito Monzón Cabral, que casi moja. Córner. Sexto tiro de esquina. El centro de Brian Domínguez. Salió el arquero con los puños sacándola del área. Arranca Santiago Benítez. Pretende escapar a la marca de Roa. Sale del fondo. Tirándola al lateral. Denis Benítez. Saque de manos que va a hacer Ayala. A ver, a ver. Ah, había 3 pelotas en la cancha. Bueno. A veces pecamos por pocas pelotas y ahora había demasiadas dentro de la cancha. Mazacote que la tiene. Hace la personal. Gamarra. Punteaba con Zarza. Foul. Le cometía a Denis Benítez en el arranque de la jugada. Gana Guaraní 2-0. Y en este segundo tiempo lo ha transformado en figura a Franco Roa, el portero de la picada, que ha tenido 2 intervenciones magníficas, una ante Barinaga y la otra ante Monzón Cabral. Va la picada por el descuento, Gamarra con el centro al punto penal, la pelota que pica y no llega en el segundo palo. Guido da Silva, que intentaba conectar hacia el arco de Flores, que va a ser la salida. 12 minutos. Parte final. Guaraní 2, la picada 0. Sale Villalba, se equivocó, cortó. Zarza, se rehace. Villalba juega al el volante Zarza, perdió Urunaga. Lucha Cabrera, traba Zarza. Martínez, recibe Gamarra, toca para Urunaga. Juega la personal. Entre 3 jugadores de Guaraní, retrocede, pero siempre tiene la pelota. Ay, Mazacote casi la pierde, después se rehace. Y la saca con el pie el arquero Franco Roa. Arriba Manuel Roa. De cabeza la tira fuera de la cancha, el 3. Van 13 minutos del complemento. Se viene otro cambio en la picada. A la cancha Sergio Díaz con el número 14. Se va a retirar el número 3, Martínez, Gustavo Martínez. El cambio, el segundo entonces en el equipo de la picada. Sergio Díaz por Martínez. Ataca la picada. No podía da Silva, sí, ganó en segunda instancia. Va Guido da Silva, le quedó para Santiago Benítez, apuntó, la sacó para la derecha. Llega Ayala, le pegó el arco, desviado. El remate de Tote Ayala. Y Sergio Díaz, que va a jugar como 3, pero en realidad como tiene más características de volante, tratará con este cambio la dupla técnica de la picada tener un poquito más de juego, más de llegada también, inclusive en el juego aéreo. Saca Flores,
Arriba Mazacote, la pelota le cae a Barinaga, la pone para Caruso, la levanta justo a tiempo Sergio Díaz. La saca de cabeza Chávez por un costado, otro cabezazo de Sergio Díaz. La busca Guido da Silva, ganó Barrientos. Se la puntea Díaz a Domínguez. Reclama que el lateral era para la picada. El asistente Suárez dice que es para el conjunto local. Se canta por Guaraní, que gana 2-0. Revienta la pelota Sergio Díaz. La corre Facundo Cabrera, gana Manu Roa. Le pega más para arriba que para adelante. Busca a Urunaga, la bajó. Trababa y perdió Gamarra. Sale Villalba. Barrientos. Domínguez, que arranca y corre Domínguez. Marca, yendo con todo Zarza al piso. Lateral para Guaraní. 15 minutos y medio quedó golpeado Brian Domínguez en el conjunto local, que gana 2-0. Goles de Caruso en el arranque del partido y de Cristian Barinaga en el inicio del segundo tiempo. Ahí están los hinchas de la picada en la cabecera de Calle Ivanovsky, esperando la reacción de su equipo, que por ahora no puede alcanzar el descuento. Jugó bien la segunda parte de la etapa inicial, después fue decayendo y me parece que ese golpe que significó anímicamente el segundo gol, el de Barinaga, es como que lo ha aplacado. La busca Guido da Silva, no puede Santiago Benítez, lo empujaba desde atrás cometiendo infracción Mota. Tiro libre para la picada. Van 16 del complemento. Zarza. Urunaga. La pone para Facundo Cabrera, anticipo con el pecho de Lechner. Lucha Cabrera, traba con todo contra Pablo Mota. Saca Roa y va a la contra. Arranca el chinito Monzón Cabral. Va Monzón Cabral. La pone para Barinaga. Lo anticipó Sergio Díaz. El despeje corto le quedó para Brian Domínguez. Amagó Brian Domínguez. El toque para Monzón Cabral. Se acomodó para la zurda. Se acomodó para la derecha. Le pega al arco totalmente. Desviado el remate. Se pierde a 2 metros de la portería de Franco Roa, que va a devolver. 17 van. Facundo Cabrera, que no puede. Sí, Villalba. Roa. Pelota larga. Corría Brian Domínguez como toda la tarde, siempre picando y generoso el 7. De cabeza se le alcanzó Chávez a su arquero Franco Roa. No podía Cabrera en primera instancia, sí en segunda instancia, combinó con Guido da Silva, abrió para Díaz, buena jugada es esta. Se viene Sergio Díaz por la izquierda, va al piso, Villalba, tirando al lateral. Saque de banda que ya hicieron. Díaz con Cabrera, Díaz busca la línea de fondo, colocó un centro rastrero que devuelve Mota. Y va a la contra de Caruso. Le cierra el camino Mazacote. Le pone el cuerpo, lo aguanta Mazacote. Por potencia Mazacote le quitaba la pelota, pero con falta, dice el árbitro. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. ...18 van del periodo final. Gana 2-0 Guaraní. Goles de Caruso y de Barinaga. Más el gol de Caruso del sábado pasado. 3-0. Lo vivimos a través de Deportes Misiones TV, a través de Canal 6. Roa, Manuel, con Monzón Cabral, devolución para Roa. Saca Chávez, Gamarra, Chávez, Gamarra, Urunaga. No puede Santiago Benítez. Recuperaba Mota a media. Pelea Caruso. Monzón Cabral para Mota, ataca Guaraní, centro de Mota, ha pasado la pelota que pica, se fue, a pesar del esfuerzo de Barinaga, se fue por línea de fondo. Sacará Franco Roa, llegamos a los 19 minutos. Ya no sufre Guaraní, Leandro.
No, está tranquilo el partido ahora. El que tiene que apostar un poquito más es la picada, que está abajo en el marcador. Y ahí sale con Zarza. Benítez. Buena marca de Lechner. Para tirarla por un costado. Saque de banda casi Ayala. Juega Gamarra. Recibe Urunaga. Ayala. Gamarra. Solo Chávez. Pelotazo largo para Sergio Díaz. Se viene Sergio Díaz. Monta la pelota en su pierna zurda. La pisa. No tiene pase para adelante. Tiene que retroceder con Chávez. Le pone el cuerpo bien a Domínguez. Después la hace rebotar en Barrientos. La pelota que llega a campo de la picada. La traslada Chávez. Recibe Mazacote. Mete un pelotazo largo para Facundo Cabrera. Cierra Barrientos. Cabecea Guido da Silva. Santiago Benítez que adelantaba pero pierde. Después con Manu Roa. Corre Caruso. Se le escapa afuera. El balón a pesar del esfuerzo al número 9. Saque de manos que hace Mazacote con su arquero Franco Roa. 21 se cumplen del periodo final. 2-0 el triunfo de Guaraní. Franco Roa con un pelotazo largo, al cual solamente corría Facundo Cabrera por la duda. Devolvió Lechner. Completa el despeje Mota. Pelea Denis Benítez, otra vez Mota. Generoso despliegue una vez más de Mota. Se adelantaba Manu Roa. Mota le da una mano a sus compañeros, un rebote corto, una chilena. En realidad una pirueta de Santiago Benítez pretendiendo habilitarlo a Cabrera. La pelota llegó lentamente a poder del arquero Eduardo Flores. Saca Flores. Manu Roa. Zarza que se hace del balón. Jugó atrás con Mazacote. Resolvió bien Mazacote con Zarza. Buscaba Ayala. La pelota que rebota en el 4 y se pierde afuera. Saque de manos para Guaraní. Que sin apuro lo va a hacer Manuel Roa. Caruso. La pisa Caruso. Rebotó en él, después que intentaba dejar en el camino a Zarza. Y es salida de manos para la picada. Urunaga, traba Denis Benítez. Se pierde afuera, saque de banda. Que hace Ayala, la busca Facundo Cabrera. Le cae la pelota a Benítez, corre Cabrera. Despeja Ayala, Villalba. Para atrás Urunaga, foul del chinito Monzón Cabral. Tiro libre a los 22. Que va a ser Gamarra. Sube todo la picada. Que va a invadir masivamente en esta pelota que va a caer al área. Buscando el descuento. Urunaga con el centro. Salió Flores. Arriba manotazo del arquero. La sacaron para adentro. Devuelve de cabeza Lechner. Y la devuelve Denis Benítez y corre Brian Domínguez. Atención que se arranca Brian Domínguez. Ay, le tira con todo. Facundo Cabrera amonestado el 18. Uno más en la picada. No le quedaba otra a Facundo Cabrera. Noveno amonestado. Cuarto de la picada. Les dije, si arranca Brian Domínguez. Ahí allá se agarraron Mota con Facundo Cabrera. En el límite. No fue roja de casualidad, me parece, Leandro. Sí, al límite el jugador de la picada. El árbitro decidió que sea solo amarilla. Juego interrumpido. Quedó golpeado Brian Domínguez. De muy buen partido, hay que decirlo. El número 7 ha sido un factor desequilibrante. Ahí vamos a ver la jugada nuevamente. Cómo arranca Domínguez en velocidad. Ahí, y se le tira realmente muy fuerte el ingresado Facundo Cabrera, cortándolo. Después el enojo de Mota con el 18, las protestas de los jugadores y en definitiva ahora lo están atendiendo a Brian Domínguez. 24 van. 24 minutos se cumplen del periodo final. Guaraní 2, la picada
0. 3 goles arriba en el global. El equipo de Marsuk, por ahora coronándose campeón de la apertura, logrando las 2 victorias, tanto en la ida en Villa Cabello, 1-0, como ahora, esta tarde, en la nublada tarde ahora, aunque hubo algo de sol durante buena parte del partido, en Villa Sarita. Mota con el tiro libre. Juega por bajo para Barrientos. La tira por un costado Sergio Díaz. Lateral para Guaraní. Barrientos. Brian Domínguez, el recuperado, le ganó en velocidad a Sergio Díaz. Va a la última línea y el centro. Rebotón Sergio Díaz y otra vez quedó golpeado el bueno de Brian. Corner. Sexto tiro de esquina para Guaraní. Si no es la figura Brian Domínguez de la franja, anda muy pero muy cerca. Y otra pelota que se pierde. Alguien está por poner una casa de deporte, me parece, mañana lunes. Veremos los avisos clasificados. A ver dónde. Ah, no, allá están los chiquitos queriéndola pasar por encima del alambrado. Séptimo tiro de esquina para Guaraní. 26 se cumplen. Barinaga, hay 2 balones en la cancha, tienen que sacarlo. Al que devolvieron recién los chiquitos. Ahí. Barinaga con el córner. Va Guaraní por más, viene el centro. Cabezazo, tapó el arquero, el cabezazo de Lechner. Tapó Franco Roa y después la mandó al córner. Creo que Ayala. Gran tapado otra vez de Franco Roa. Evitó el cabezazo de Lechner. El centro de Barinaga, el cabezazo de Lechner y con la pierna derecha tapó el arquero de la picada y luego Chávez la mandó al córner. Octavo tiro de esquina. Mota de la izquierda, viene el centro, la pelota que queda picando y la revienta. Finalmente Mazacote. De último hombre había quedado Denny Benítez, que la manda al costado. Saque de banda para la picada. 27 se van a cumplir. Ay, bueno. Esto es un blooper. Esto es un blooper para guardarlo para siempre. 2 jugadores de la picada haciendo un lateral en forma simultánea. Increíble. Nico Zarza queriendo apurarse y Ayala también. Los dos agarraron una pelota cada uno e hicieron el lateral. Saca Mazacote, la baja Guido da Silva, pica a Sergio Díaz en la izquierda. La pone para Sergio Díaz, encara la marca de Barrientos. Hacia atrás en Chávez, se apoya. Chávez que la cambia a la derecha, llega Ayala. La peina, Monzón Cabral, córner. Tercer tiro de esquina para la picada en 27 minutos del periodo final. Y allá va Chávez y su estatura que impone presencia en el área rival. Y está Sergio Díaz. Y está Guido da Silva, va por el descuento la picada. Le va a pegar Gamarra desde la derecha con perfil cambiado. Da la orden a Alejandro Sanabria, al árbitro. Le pega Gamarra cerrado al primer palo, la saca Manu Roa. La mete Gamarra al área. Devuelve el chinito Monzón Cabral. Y va la contra de Guaraní. Y ahora, agarrate. Corre Caruso. Se acerca al área. Zarza, impecable. Traba Zarza, impecable. Impecable Zarza. Santiago Benítez que tira un lujo, ataca la picada. Busca a Guido da Silva. Pelota hacia adentro, viene Santiago Benítez. Buena jugada, se va a meter al área. Atención, si lo tocan es penal, no. Sigue. Santiago, no tienen quien apoyarse. Ahora para Gamarra, apuntó, tiró, tapó Villalba el remate. Tapó Villalba en una de las mejores jugadas colectivas de todo el partido de la picada. Dignísimo lo de la picada, ¿eh? Esto enaltece aún más la victoria parcial de Guaraní. La hace Mazacote, recibe Zarza, la pone para Tote Ayala, corre Ayala, se tropezó con el balón y se pierde por línea de fondo. Saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. 29 se cumplen. Si algo le faltaba a esta consagración que puede alcanzar en 15 minutos Guaraní, es haber tenido un rival
de los quilates de la jerarquía de la picada, que nunca se ha entregado, que siempre le jugó o le trató de jugar de igual a igual, aún en la desventaja del resultado, aún en los momentos más complicados de los futbolísticos. Acá la manda Barrientos y se va Barinaga y atención, pelota hacia adentro, la recibe Caruso, Barinaga. ¡Ay, otra! Bueno, otro blooper, anóteme otro blooper. No vi una cosa igual desde hace mucho tiempo. Barinaga iba a convertir el tercero y Caruso se transformó en el mejor defensor de la historia, de la trayectoria de Barinaga, para evitar el remate que podía haber terminado el tercer gol. Y quedó lesionado Barinaga. Y atención, esto realmente es insólito lo que acaba de suceder. Caruso lo trabó mejor que Chávez, mejor que Mazacote a Barinaga, que iba a convertir quizás el tercero de Guaraní. Y encima lo termina lesionando. Increíble lo que acaba de pasar. Bueno, cosas más anecdóticas aún para adornar, para embellecer esta gran final que han protagonizado aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, Guaraní y La Picada. ¿Alguna vez viste algo parecido, Leandro? No, la verdad que no, era buena la jugada encima, pero bueno, justo Caruso la quiso hacer la de Monzón Cabral en el segundo gol, bajarla para Barinaga, que Barinaga defina. En este caso el número 9 no se corrió la jugada. ...31 minutos se cumplen. Últimos 15. Me parece que está cortado Barinaga. ¿Puede ser? Ahí le están al menos trabajando en el arco superciliar derecho a Barinaga. Arco superciliar derecho. Aparentemente ahí puede haber, de hecho, un corte o un golpe muy duro del capitán e ídolo de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, ahí lo están atendiendo. Veremos si le colocan alguna... ¿Lo van a vendar o si le van a poner alguna gorra de natación? No, aparentemente no. Bueno, se recuperó ya Barinaga, que va a retirarse de la cancha, envuelto en aplausos allá de la platea Humberto Tono Pérez. Sale La Picada. Chávez. Zarza. 32. Urunaga. Zarza. Urunaga, Santiago Benítez, Guido da Silva, tira la personal, no puede, con Monzón Cabral, saque de banda para Guaraní, Antonio Franco. Manuel Roa, que la pone larga para Caruso, cabeció para atrás Zarza y se va, Monzón Cabral para el tercero, Monzón Cabral para el tercero, amagó, le pone el cuerpo Chávez, le ganó con la inteligencia, con la experiencia Chávez. Y acá sale Zarza, otro punto muy alto que tuvo este partido. Entre Zarza y Brian Domínguez habrá que buscar, me parece, las grandes figuras que ha tenido esta final aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. 33 se cumplen. Recibe Zarza, de lo mejor. Da Silva. El pase es malo, buscándolo a Sergio Díaz. Cortó Barrientos. Y allá va Brian Domínguez. Y picó Barrientos por sus espaldas. Lo persigue Sergio Díaz. Va Barrientos, que llega al centro. Que rebota en Sergio Díaz y es córner. Noveno tiro de esquina para Guaraní. Desde la derecha. Cuando se va a venir una variante en Guaraní, Antonio Franco. Con el número 15, Manuel Báez, se viene en cualquier momento. Le pegará Barinaga desde la derecha. Córner para Guaraní, viene el centro, llega Caruso, la bajó Caruso, se perfiló para la derecha, tocó corto.
Devolución de Paredes, desbordó a la marca de Ayala que le pone el cuerpo, la pelota quedó en juego y la sacó Ayala. Arranca Sergio Díaz totalmente cambiado de posición en la cancha, lo empuja Lechner y le comete infracción. Tiro libre para la picada. Ayala, Mazacote, Ayala, lo traba Monzón Cabral, ex compañeros en la picada. Cambio en Guaraní, Antonio Franco, a la cancha. Se va Caruso para que ingrese con el número 15 Manuel Báez. Ahí está Caruso, extenuado, autor del gol de la victoria en el partido de ida, autor del primer gol de Guaraní esta tarde aquí para asegurar el resultado. Pieza fundamental en los momentos decisivos. Saque de banda que hizo Ayala, Zarza que la pone cerca del área, la busca Santiago Benítez, pierde con el recién ingresado Báez, que es muy hábil. A Báez le vi alguna vez hacer uno de los mejores goles de mi vida en la cancha de Brown. Estoy hablando 7 u 8 años atrás. Yo no sé si no fue en ese 2014 que termina siendo campeón Guaraní, el último título antes de este que está a punto de conseguir Emanuel Báez. Un habilidoso jugador. Denny Benítez que la tiene, la cambia para Mota. Abierto Emanuel Báez en la izquierda. Pelota para él, gana de arriba Ayala. Tirándola al lateral. 36 se cumplen. 2-0 gana Guaraní, 3-0 el global. Roa, recibe Báez. Aguanta la marca de Ayala. Desborda Báez, coloca el centro. El arquero que sale con los puños del arco libre, no le pudo pegar. No le pudo pegar cuando llegaba Monzón Cabral. Y la pelota se va por línea final. Saque de arco para la picada. Franco Roa que lo debe hacer. Ya hay signos evidentes de cansancio en algunos jugadores de la picada. Mazacote, Zarza, Ayala. La busca el Tucu Gamarra, rebotó en Pablo Mota. Sigue el Tucu. No puede Guido da Silva. Le gana Brian Domínguez. La pisa Domínguez. La cambia toda, inteligente Domínguez. Para Emanuel Báez. Corre el chinito Monzón Cabral, lo persigue Mazacote, le pone el cuerpo Mazacote y la deja salir por línea de fondo. Saque de arco para la picada. 37 van. Quedan 8 más lo que agregue el árbitro. Alejandro Sanabria. Gana Guaraní. Le pega Franco Roa. La busca Manuel Báez. La ganó el zurdito. La tiene Manuel. Juega por bajo para Monzón Cabral habilitado. Y va Monzón Cabral. Se arrima al área, encaró la marca de Mazacote. Sigue Monzón Cabral, se perfiló para la derecha. Se frenó abruptamente, cambió el pase a la derecha para la llegada de Barrientos. Barrientos para Brian Domínguez. Vendrá el centro de Brian Domínguez. Lo perdonamos por la gran actuación que ha tenido hasta acá el número 7 de Guaraní, Antonio Franco. Cantan y cantan los hinchas franjeados, imaginando que se termina la historia, que queda muy poco para haber coronado a este equipo campeón del torneo de apertura. César de Camille, la robó Monzón Cabral, recibe Denis Benítez, la pone para Barinaga, picó Brian Domínguez, la tiene Barinaga, la pisó y perdió con Sergio Díaz. Derivó para Brian Domínguez, rebote en Sergio Díaz de cabeza, la saca Mazacote, corta Denis Benítez. Recibe Barrientos, la tiene Barrientos, abrió para Domínguez, encaró la marca de Sergio Díaz, coloca el centro, y el arquero con los pies y después, cuando intentaba definir Barinaga, la pelota rebotó en la cabeza de Mazacote y terminó en poder del arquero. Se salvó de milagro la picada, quedó golpeado Franco Roa, se viene Carlito Vicente para jugar unos minutos. ¿Cómo era que le decían a Carlito Vicente el hombre viento, no? El hijo del viento. Carlito Vicente con unos cuantos años más, pero también con toda su calidad. Está a punto de ingresar en la picada junto al chico Echeverría, a Gustavo Echeverría. Los dos cambios que va a introducir la picada cuando lo siguen atendiendo a Franco Roa. Y también se viene Alan Almirón y se viene con el número 16
de la Cruz, Lautaro de la Cruz. En Guaraní. Allá se recupera el arquero. 4 cambios, 2 por bando. Se van Urunaga y Guido da Silva. Para que entren Vicente y el número 17 Echeverría. Entonces, 16 y 17 a la cancha. Echeverría y Vicente, se fueron Urunaga y Guido da Silva. Y en Guaraní sigue dolorido Franco Roa, el arquero. Vamos a ver quiénes son los que se van cuando entren de la Cruz. El número 16 y el 18, Alan Almirón de la Cruz por el número 5. Denis Benítez y Monzón Cabral se va de la cancha para dejar su lugar a Alan Almirón. Los aplausos. Quedan 5 para terminar el campeonato. Apertura César de Camili, que será de Guaraní Antonio Franco. Se reanuda el juego, bote a tierra para el arquero Franco Roa, que ya la entregó a Chávez. Dignísimo lo de la picada. No puede Carlito Vicente. Marca a Barrientos. Corre Brian Domínguez, marca a Leo Chávez. Se le escapa la pelota afuera. Saque de banda para Guaraní. ¿Qué tiene que hacer Brian Domínguez? Repito, si no fue la figura, pasa raspando. El número 7. Barrientos, que va a ser el lateral. Brian Domínguez, que recibe. La tiene el 7, amaga, para adentro, para afuera, trata de pasar entre dos y pasó nomás. Alan Almirón, que recibe en su primera intervención, tiró la personal, un rebote. Brian Domínguez con el centro, le cayó a Barinaga, la bajó corta para De la Cruz, Mota. Mota, que jugaba hacia adentro para Barinaga, la dejaron correr para la llegada de Roa, viene el centro, tiraba un taco Emanuel Báez. La pelota rebotó en un defensor y va la contra. Zarza, que la tiene. Le cerraron el camino, lucha Zarza, traba con Mota, pierde, Roa que la pone al área, no llega. Emanuel Báez, sí el arquero. Franco Roa, 42 se cumplen, pelota larga con el pecho, la baja Villalba. Recibe Manu Roa, cansado, la tira larga, al lateral. Saque de manos que hace Ayala. Zarza, pone la plancha, cometiendo infracción Mota. Recibe Gamarra desde la mitad de la cancha atrás con su arquero. Se termina la historia, 42 van. Franco Roa con Toti Ayala. Ayala que la manda larga para Facundo Cabrera. Anticipo de Villalba. Tirándola al lateral. Podríamos hacer un seleccionado con estos mismos jugadores, de jugadores que estuvieron en los dos equipos, vistiendo las camisetas de los dos. Viene Facundo Cabrera, coloca un centro, sale con seguridad el portero Eduardo Flores. Quique Villalba jugó en los dos. Vicente jugó en los dos. Guido da Silva jugó en los dos. Gamarra jugó en los dos, me parece también. Gamarra jugó en los dos. Toti Ayala jugó en los dos. Mazacote también jugó en los dos. Miren todos los jugadores que le podemos nombrar. Se canta por Guaraní, ya la gente comienza a anticiparse al festejo. Recibe Ayala. Entrega corto para Echeverría, foul de Mota. Contra Lautaro Echeverría. Tiro libre. Para la picada. 43 se cumplen. Más atrás, pero antes el cambio. En Guaraní Antonio Franco. Se va Barinaga de la cancha, el capitán y goleador, para que entre y juegue unos minutos el goleador de la reserva, Rodrigo Barreto. Se va Barinaga. Es una locura la platea de Guaraní. Se rompen las manos aplaudiendo la salida del autor del hoy segundo gol. Centro de Gamarra al área, Sergio Díaz que cabecea. Anticipa Mota, la busca Mazacote, un rebote, le cayó a Vicente, enganchó, foul. Sí, foul. Foul sobre Vicente de Mota. Y acá puede descontar la picada si la hace bien. Es un tiro libre a los 44 minutos. Ideal para un zurdo o para un derecho también.
porque es una distancia. Al Tuco Gamarra, lógicamente, no creo que nadie se la saque, pero la distancia amerita para acariciar la pelota. Me hace acordar cómo le pegaba a Gustavo Jaquet en aquellos tiempos de Guaraní Antonio Franco. Si se animaran a imitarlo, podría estar el descuento de la picada. Atención, hay 18 metros de distancia, 19, porque es un poquito oblicuo. Hay 16.50 a la línea de marcatoria del área penal y 3 metros más a la media luna. Atención, van a jugar corto o le pega Gamarra. A ver, entre Santiago Benítez y Gamarra, abierto Facundo Cabrera, reacomoda Santiago. Atención, puede descontar la picada. 45, top. 45, va Santiago Benítez. Afuera, afuera el remate de Santiago Benítez. ¿Cuánto más? 4, 5 más. Hasta el 50 vamos. Últimos 5 minutos del torneo Apertura. Señores, Guaraní a punto de consagrarse campeón del torneo César de Camili. Ganó 1-0 la ida, ganó 2-0 la revancha esta tarde en un estadio colmado de público como hacía tiempo no se veía en partidos de la liga. Maniobraba en la mitad de la cancha Lautaro de la Cruz. Brian Domínguez que la pone al área, marca Nico Zarza. Nico Zarza, porque está perdiendo la picada nomás, no puede ser la figura del partido, pero lo es de su equipo. Juega Vicente para Facundo Cabrera, la tiene Cabrera, le cerraron el camino, pierde. Con De la Cruz, foul, comete Cabrera, el atacante de la picada sobre el juvenil de Guaraní Antonio Franco. Lechner que acomoda, será campeón Guaraní y comienza toda la artillería. Se comienza a anticipar la gran fiesta que ha preparado Guaraní. 46-30. Quedan 3 minutos y medio. Allá lo llama Suárez al árbitro. Me parece que hay gente parada dentro de la cancha. Sí. Hay gente dentro de la cancha. No va a poder seguir el partido. Ahí está. Ahí lo vemos. Están dentro de la cancha. Hinchas de Guaraní. No puede continuar el partido, lamentablemente. Lamentablemente no va a poder continuar el partido. Allá va el arquero Flores a pedirle a los hinchas para que se vayan a la tribuna. Muchachos, hay que esperar solamente 2 minutos, nada más. 47 van. 3 minutos hay que esperar, ¿les parece? Bueno, a ver. Ahí piden por las voces del estadio para que los hinchas se vayan. Bueno, hay 4 o 5 hinchas dentro de la cancha. Hay hinchas dentro de la cancha, ahí hay uno. Ahí lo estamos tomando. Hay uno, pero también hay otros 3 que están a punto de meterse dentro de la cancha. Muchachos, tanto cuesta esperar que pite el árbitro. Y allá detrás de uno de los carteles, los de Villa Sarita Stone, aquel cartel, hay escondidos detrás de la tribuna no menos de 3 o 4 que van a meterse dentro de la cancha en cualquier momento. Bueno, o sea, va a haber una invasión generalizada de público, el fervor es lógico, entendible, pero ¿por qué no esperan un poquito, muchachos? Han roto, me parece, el alambrado, está roto el alambrado detrás del arco que defiende Eduardo Flores. Se ha reanudado el partido, 48 van, ataca Guaraní, la lleva de la Cruz, la pone para el gol de Baez, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní campeón Emanuel Baez. Una rápida corrida, una pelota puesta magníficamente por De la Cruz. Y Emanuel Baez que de zurda ante la salida de Franco Roa anota el tercero. Asunto liquidado. Guaraní es el campeón. Ahí está la definición de Emanuel Baez para anotar el tercero. Dale campeón, se canta. Hay gente dentro de la cancha. Se juega con público dentro de la cancha. Bueno,
Es insólito lo que está pasando en el final de partido. 49, termínelo, Sanabria. Termínelo, hay córner para La Picada, termínelo. No se puede jugar así. No se puede continuar un partido. Miren la cantidad de gente que hay dentro de la cancha. No se puede terminar así un partido. Está bien, han pasado 8 años. Pero, ¿por qué no se organiza la cosa como corresponde, muchachos? Ataca Guaraní que va por más. La pone en larga para Barreto. Barca con todo. Ayala tirándola al costado. Pita el árbitro. Terminó. Guaraní campeón. Guaraní campeón. Guaraní campeón. Invasión de público en el estadio. Invasión de hinchas. Guaraní campeón después de 8 años. Los jugadores de Guaraní se fueron todos corriendo, casi todos, a los vestuarios, a sacarse la ropa y a cuidarla. Señores, ha terminado el partido. Guaraní es el campeón. Caruso está dentro. Lo van a desnudar a Caruso dentro de un ratito. Lo van a desnudar a Caruso. Le van a sacar todo, hasta los calzoncillos, hasta la calza le van a sacar. Lo van a desnudar a Caruso. Se ha terminado el partido, gran festejo. Guaraní es el campeón. Ha ganado 3-0. Con los goles anotados por Gastón Caruso en el primer tiempo, Cristian Barinaga y Emanuel Báez en el final. Bueno, llueve de todo en la cabecera de La Picada porque los hinchas de Guaraní fueron a insultarlo y a cargarlo. Bueno, ¿qué necesidad hay de estas cosas, muchachos? ¿Qué necesidad hay? Fueron los hinchas de Guaraní justamente a cargarlos. Ahí por suerte hay otros que tienen un poquito más de conciencia y van a reconocer a los jugadores de La Picada. Bueno, allá los hinchas de La Picada también saltan y aplauden la entrega de su equipo. Ahí está. Dignísimo lo de La Picada, dignísimo, con todas las letras y en mayúscula. El esfuerzo que hizo La Picada, la entrega que dio esta tarde a este partido, a esta final, aún realza mucho más el logro de Guaraní Antonio Franco. Porque el rival nunca se entregó y dejó todo en la cancha, Leandro. Tremenda final la que se vivió, que había comenzado bastante complicado, pero después entendieron los jugadores que tenía que ganar el espectáculo, que tenía que ganar el fútbol, y eso fue lo que se priorizó. Por eso las cosas terminaron de esta manera. Gran fútbol, lo decía vos y lo recalcabas bien. Buen juego también el de La Picada, que ahora se va a poner a pensar seguramente en el torneo federal, la posibilidad de estar en ese certamen, torneo de AFA para La Picada, que tiene una buena base. Lo pudimos ver a lo largo del campeonato, dejando afuera a un Mitre que siempre está metido en el juego, que siempre es uno de los candidatos, jugando una buena semifinal y jugando 2 partidos en esta final. Digno de ver para La Picada. Ahí va Barinaga, llevado en andas. Barinaga en andas. Que de la mano de Barinaga toda la vuelta vamos a dar. Quiero reconocer un gesto de Quique Villalba, que fue a saludar a todos los jugadores de La Picada, muchos de ellos fueron sus compañeros, y también del profesor Nelson Kleinivin. Allá lo vemos, ahí lo tenemos, al profesor Kleinivin y a Quique Villalba, a los dos que fueron a saludar a todos los jugadores que fueron sus adversarios, sus rivales durante 90 minutos, pero que terminado el mismo, ahora los reconocen por todo lo que han dejado en la cancha, por todo lo que entregaron durante todo el partido. Siguen los festejos de los hinchas de Guaraní Antonio Franco. Los de La Picada esperan porque tendrán que recibir la copa como subcampeones de este torneo. César de Camili, que según tengo entendido
estará en el estadio entregando la copa junto a las autoridades de la liga. Lo veo por ahí a Silvio Alvarenga, uno de los vicepresidentes de la liga, que le hará entrega de la copa principal a uno de los dos equipos finalistas. Un justo ganador, Guaraní Antonio Franco. La picada a lo mejor hubiese estado mucho más en partido si no hubiese sucedido aquello de los 8, ¿no? Cuando primero se anuló el gol y después se lo convalidó Leandro, por una jugada que despertará una y mil polémicas, pero que es de interpretación, y que si algún árbitro te cobra offside y tenés poco para reprochar, y si otro te lo cobra gol, también tenés poco para reprochar, porque es una jugada muy finita de interpretación que entre el árbitro y el asistente Leguizamón terminaron después convalidándolo, ¿no? Y fue lo que pasó, ¿no? Lo que pudimos ver, que uno cobraba offside y el otro cobraba gol, porque la jugada realmente era muy finita, y después todo lo que pasó, los jugadores sacándose, pidiendo que no lo cobrara, otros sí, pidiendo que sí lo cobrara. Pero bueno, son cuestiones del fútbol, cuestiones del partido. Lo que hay que destacar, Roberto, es que los jugadores decidieron y rápidamente tomaron la iniciativa de decir, bueno, dejemos atrás y vayamos a por el fútbol y dejemos que la fiesta sea total para las dos hinchadas, para toda la gente que se acercaron hasta acá. Bueno, ahí lo vamos a tener también, ahí está la copa, el trofeo, pero yo quiero también quedarme en pleno festejo de Guaraní con esta imagen. Ahí lo vemos a Ángel Miño reporteándolo a Manu Roa. ¿Y saben por qué? Me quiero detener porque este chico pasó muy mal durante la pandemia, ha sido uno de los que peor la pasó en la pandemia. Perdió a su padre y a su madre durante la pandemia de COVID y salió adelante, y ahí está festejando con su familia lo que le quedó, creo que con su hermana, y nadie mejor que él. Ahí creo que tiene la imagen del padre y la madre en la remera. Me quiero quedar con esa imagen para ir finalizando nuestro trabajo, porque de alguna manera sintetiza lo que nos tocó sufrir, lo que nos tocó padecer durante 2 años largos en la República Argentina y en casi todo el mundo con la pandemia de COVID. Y nadie mejor que él, Manu Roa, para hoy más que nadie estar festejando, celebrando y sabiendo que en algún lugar, en alguna estrella esta noche, cuando comiencen a aparecer, estarán sus seres queridos, sus progenitores, justamente diciéndole gracias, Manu. No queríamos terminar nuestro trabajo sin esa imagen, porque nos emociona a todos los que vivimos el fútbol de esta manera y sabedores de que siempre el domingo siguiente hay revancha, pero a veces las revanchas demoran más de un fin de semana. A Manu Roa, la pandemia de COVID le robó el papá y la mamá. Sin embargo, lucha por seguir adelante, lucha por ser un futbolista destacado, y vaya que lo ha logrado. Por eso es que queríamos terminar con esta imagen, la de Manuel Roa, para reconocer su gran esfuerzo y el valor que tiene ese esfuerzo hoy coronado con una vuelta olímpica. Señores, ha sido campeón Guaraní Antonio Franco. Ha ganado 3-0 esta tarde, 4-0 en el global. Una gran performance del equipo de Marsuk, que termina invicto y que corta 8 años de sequía, porque desde 2014, con algunos de los chicos que hoy ya son grandes y que integran este plantel de Guaraní, desde entonces Guaraní no podía ganar un título local. Guaraní en el 2014 estaba en la B Nacional, para que tengan una idea. Hoy está en la 4ª categoría. Fíjense
las cosas que han pasado durante todo este tiempo que tuvo que esperar Guaraní para volver a ser campeón. Salud Guaraní, brillante campeón del torneo de apertura César de Camili. Pero honor, bien alto y más honor para la gran campaña de la Picada. Un dignísimo subcampeón, un gran equipo que dejó todo en la cancha, que se vio superado por el conjunto de Villa Sarita, pero que sin dudas la gran campaña, ahí está César de Camili, ahí lo vemos a César, que ha sido reconocido por la liga, lo vemos al presidente de la liga también, a Nelson Castelli, que está allí junto a César de Camili para hacer entrega de la Copa como campeones. Digo, y cierro con la Picada. Dignísimo lo de la Picada, y el premio de la Picada no es esta Copa que le van a entregar como su campeón. El premio de la Picada es haberse clasificado al próximo Regional Federal Amateur. Tiene algo de tiempo, no mucho, pero tiene tiempo al fin para poder armar un buen plantel y seguramente tener una buena actuación. Ahí le va a entregar el presidente Nelson Castelli a Leo Chávez la Copa. Ahí está, Leo Chávez recibe la Copa como subcampeón, como capitán de la Picada al subcampeón. Ahí está. César de Camili también lo quiere saludar a Leo Chávez. Ahí está la foto de los tres. César de Camili, Nelson Castelli y Leo Chávez. Subcampeón la Picada. Salud la Picada, Salud la Picada. Y ahora, bueno, nos tenemos que quedar para la entrega de la Copa al capitán a Barinaga. Barinaga tendrá que recibir la Copa de mano de César de Camili para de esa manera terminar este acto protocolar del final, que dentro de todo, afortunadamente, bueno, no creo que llegue, no va a poder llegar Barinaga porque lo tienen allá, creo, rodeado los hinchas de Guaraní Antonio Franco. Bueno, ahí le van a entregar la Copa a alguno de los integrantes de Guaraní y de esa manera estará cerrándose esta parte final, esta coronación del equipo franjeado, ganador del torneo Apertura César de Camili. Nos vamos, Leandro. Merecido el reconocimiento que se le da a este flamante campeón del fútbol posadeño. La verdad que sí, Roberto, nos vamos sabiendo de que hoy se vivió un gran partido y que de los hinchas también se vivió un gran partido por parte de ellos. Ya los chicos de la Picada yéndose tranquilamente y los de Guaraní festejando con los jugadores. Ahí lo vemos a Barinaga que vaya a recibir la Copa. Finalmente lo dejaron, son los mismos hinchas los que le acompañan a recibir la Copa, entendiendo de que si no lo dejan, no se va a terminar el día hoy para el conjunto de Guaraní. Pero bueno, nos vamos. Continuamos con la transmisión del partido de Crucero del Norte desde Salta. Perfecto, gracias Leandro. Ahí está. Recibió la Copa Cristian Barinaga. Se desata la locura, señores. Guaraní campeón del torneo Apertura César de Camili. Nos vamos desde Villa Sarita. Nada más, muchas gracias. Hasta todos los momentos.